Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde, Padre, te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la adoración, porque tú eres digno. Tú eres el único Dios verdadero, el único Dios real. No hay otro Dios aparte de ti, Señor. Por eso en esta tarde te adoramos. Queremos que nuestra alabanza pueda subir hasta tu trono, Señor, ahí donde tú te encuentras, Padre. Permita que suba como un olor fragante ante ti, Señor. En esta tarde yo pongo en tus manos esta palabra. Gracias, Señor, por haberme bendecido con esta palabra, porque me has ayudado a que yo pueda aprender más de tu pueblo amado, más de tu pueblo escogido, Señor. Y así como yo he aprendido, permite ahora que cada uno de mis hermanos puedan conocer tan bien, Señor, como yo lo he hecho, Padre. Bendice toda esa palabra, ese estudio que me has dado, recuérdamelo, Señor, y bendice ahora, Padre, a cada uno de mis hermanos para que puedan, Señor, estar atentos a tu palabra, Padre. Úsame, Señor, en esta tarde para alabanza de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, para que tu pueblo sea edificado y pueda conocerte más, y para que las almas de aquellos que aún no te conocen te puedan conocer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. En el principio, Dios creó al hombre para su gloria, para que el hombre lo adorara, porque Dios quería tener una relación personal con el hombre. Pero Satanás se entrometió en el plan de Dios, haciendo que el hombre cayera en pecado y destruyendo así la relación personal que había entre Dios y el hombre. Pero Dios amaba mucho al ser humano y no quiso destruirlo por completo, sino que tuvo gran misericordia de él. Y Dios encontró a un hombre bueno, a un hombre íntegro con quien podía tener esa relación personal. Y Dios eligió a este hombre para que fuera el padre de su pueblo, el padre del pueblo de Dios. En esta noche voy a hablar bajo el tema, hermanos, la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, el pueblo de Dios. Me parece, ahí está. Ese es el nombre del tema de este mensaje, la historia de Israel, el pueblo de Dios. Me adelanté mucho. La historia de Israel, para que lo recuerden, la historia de Israel, el pueblo de Dios. Y ese hombre a quien Dios eligió era Abraham. Abraham es el padre del pueblo de Dios. Y la historia del pueblo de Dios comienza con Abraham. Ahora sí, voy a mostrarles la siguiente gráfica. Y esta la quiero tener acá para que podamos tener una idea del tiempo, para que podamos a través de ella viajar en el tiempo en la historia de Israel. Yo les voy a ir explicando cada uno de lo que significa todo lo que está escrito ahí. Como les decía, la historia de Israel comienza con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que se aparte de su tierra
y de sus parientes y que vaya a la tierra que él le mostraría. Mire cómo le dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí aparece Génesis 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le da la promesa a Abraham de que él sería el padre de una gran nación, y Dios cumplió esa promesa dándole un hijo a Abraham, un hijo legítimo de su matrimonio entre él y Sara, un hijo legítimo de Abraham y de Sara. Y mire lo que sucede en Génesis capítulo 18, versículo 10. Génesis 18, 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. La primera parte de este versículo dice que Sara iba a tener un hijo de Abraham. Amén, hermanos. Isaac es el nombre que Abraham y Sara le dieron a su hijo. Isaac es el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora bien, volviendo a la gráfica que teníamos, ahí podemos mirar cuando comienza la historia de Israel. Podemos mirar que al inicio, ahorita va a venir, al inicio aparece el nombre de Abraham. Eso es alrededor del año 1950, por ahí antes de Cristo más o menos, existió Abraham. Después de Abraham nació Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿se recuerdan los nombres? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Luego, Jacob tuvo 12 hijos varones. ¿Se recuerdan el nombre de uno de ellos que era muy famoso? José. José era uno de los hijos de Jacob. Pero ¿se recuerdan que José fue vendido por sus hermanos? José fue vendido por sus hermanos y fue llevado prisionero hacia Egipto. Ahí aparece José también, avanzando en el tiempo. Fue llevado prisionero hacia Egipto. Pero años más tarde vino una gran hambre sobre toda la tierra. Entonces los hermanos de José tuvieron que viajar hacia Egipto a comprar comida porque allá sí había. Entonces los hermanos de José encuentran a José allá. Y qué sorpresa, José se ha convertido en el segundo hombre más importante de todo Egipto. Entonces José manda a traer a su padre y a toda su familia para que vivan con él en Egipto. Son alrededor de unas 70 personas más o menos de la familia de José que entraron a vivir con él en Egipto. Luego, años más tarde, murió el faraón que conocía a José. Entonces todo el pueblo que se había multiplicado en gran manera se volvió esclavo en la tierra de Egipto. Esto duró 430 años hasta que Dios levantó ¿a quién? A Moisés. Dios levantó a Moisés para que libertara a su pueblo, y a través de las 10 plagas Moisés lo pudo hacer con la guianza y la ayuda de Dios. Entonces el pueblo de Israel es liberado de la cautividad de Egipto y es llevado a través del desierto durante 40 años hasta que muere toda la generación que salió de Egipto y muere también Moisés. Luego Moisés, después de su muerte, dejó en su lugar ¿a quién? A Josué. Josué quedó en lugar de Moisés. Josué ahora tenía la responsabilidad o tenía el papel de entrar en la tierra prometida, conquistarla y poseerla. Ese era el plan que Dios tenía para Josué. Entonces Josué era un gran guerrero, ganó muchas batallas y conquistó muchas ciudades. Pero Josué envejeció. Y antes de morir, él repartió la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Pero después de la muerte de Josué, todavía quedaron muchas ciudades que aún no habían sido conquistadas. Entonces, el pueblo de Israel cometió un gran error aquí, porque Dios a través de Moisés les había dicho de que no
dejaran a esas naciones ahí en medio de ellos, sino que tenían que conquistar las tierras, las ciudades y echarlos fuera. Pero veamos los versículos que leímos al inicio de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Veamos qué fue lo que sucedió. Como usted veía al inicio, cuando lo leímos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios ya les había advertido de que eran unas naciones grandes y poderosas. Y Él les dijo: y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, les dijo el Señor. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esa era la advertencia que Dios a través de Moisés años antes les había hecho a su pueblo amado. Pero ellos no hicieron caso a esta palabra, sino que ¿qué hicieron? Hicieron pacto con estas ciudades que habían quedado entre ellos, hicieron alianzas con ellos, los dejaron vivir ahí en medio de ellos y le dieron a sus hijos, se emparentaron con ellos, tomaron de las hijas de ellos para sus hijos y le dieron de sus hijas para los hijos de ellos. Se mezclaron con ellos, se emparentaron, se corrompieron, siguieron las costumbres de esos pueblos hasta llegaron a adorar a los dioses de ellos. Entonces, después de esto, el pueblo se había corrompido, el pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios, porque después de Josué no había un líder, no había un rey que gobernara a Israel. Miren lo que dice en Jueces capítulo 21, versículo 25, es el último versículo del libro de los Jueces. Mire cómo dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En este tiempo no había rey, no había un gobernante en Israel y cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios se corrompió, hicieron según las costumbres de las otras naciones y cayeron en pecado. Pero ¿qué creen que sucedió, amados hermanos? El Señor no iba a permitir que esto estuviera así. Y en Jueces capítulo 2, al inicio del libro, vamos a ver lo que pasó. Dice Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y vamos a pasar al 18. Estoy saltándome algunos versículos porque está un poquito larga la lectura. Vamos a leer en el 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y el 19 dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Todo eso sucedió después de la muerte de Josué. No había un gobernante en Israel. Entonces el pueblo cayó como en un ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y restauración. Desobediencia porque desobedecían a la ley de Dios y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Luego opresión,
¿Por qué? Porque Dios los entregaba en manos de sus enemigos, quienes los oprimían. Luego venía el arrepentimiento, porque al estar en manos de sus enemigos, el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios por ayuda. Y después venía la restauración. Dios, en infinita misericordia, los veía sufrir y el Señor los renovaba, los restauraba y les levantaba un juez que los libertara de la opresión de sus enemigos. Y así estuvieron durante muchos años en ese ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y restauración. En ese tiempo, el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, comenzó a ser gobernado por jueces, como lo leímos hace un momento. Y así estuvieron durante muchos años siendo gobernados por jueces, hasta que el pueblo pidió un rey como tenían las otras naciones vecinas, las otras naciones de los países extranjeros, pidieron un rey. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues Dios les concedió un rey, y el primer rey de Israel fue Saúl. A lo largo del mensaje ustedes pueden seguir mirando la gráfica y ahí pueden ir ubicándose en el tiempo en el que vamos. Ese es en el color que está de amarillo después de Moisés, es el tiempo de los jueces. Pero luego pidieron rey y el primer rey fue Saúl. Después de Saúl reinó David. Fue más o menos alrededor del año 1000, como se puede mirar ahí, David, alrededor del año 1000 antes de Cristo. David era un guerrero también, y David conquistó muchas ciudades que aún no habían sido conquistadas hasta ese tiempo. Y una de esas ciudades fue Jerusalén. Jerusalén no había sido conquistada porque estaba en manos de los jebuseos. Entonces David la conquista, la convierte en la ciudad de David y la convierte en la capital del reino de Israel. Después de David reinó su hijo Salomón. Salomón fue el encargado de construir el primer templo de Israel en Jerusalén, en la capital. Después de Salomón reinó su hijo Roboam. ¿Pero qué sucedió con Roboam? Roboam, hermanos, fue un rey muy malo, un rey muy cruel que oprimía al pueblo de Israel. Entonces el pueblo no aguantó y se me fue la palabra, se hizo una revolución el pueblo y el reino de Israel se dividió en dos. Esto sucedió alrededor del año 931 después de David. Si pueden mirar la línea, dice división del reino. El reino de Israel se dividió en dos en las manos de Roboam, un descendiente del rey David. ¿Cuál fue la división? Se dividió en el reino del norte con 10 tribus, que fue liderado por Jeroboam y fue llamado Israel. El reino del norte fue llamado Israel. Y la otra parte era el reino del sur, con 2 tribus, que fue liderado por Roboam, descendiente del rey David, y fue llamado Judá. Pero ni aún divididos, estos 2 reinos no hicieron la voluntad de Dios, sino que siguieron corrompiéndose con las costumbres de los otros pueblos que aún habían quedado entre ellos. Entonces Moisés también les había advertido lo que pasaría si ellos hacían esto. Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer el versículo 49, Deuteronomio 28, 49. Vamos a mirar cuál fue la advertencia que Moisés les había dicho. Dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Moisés ya les había advertido lo que sucedería si ellos se apartaban del camino del Señor. Y esta palabra, hermanos, se cumplió.
porque en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte fue atacado y fue conquistado por los asirios, quienes se llevaron a las 10 tribus del norte, se las llevaron cautivas, prisioneras, al exilio. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde están esas tribus, porque estas tribus nunca regresaron del exilio, continúan exiliados. Y los asirios trajeron gente de su pueblo, de su tierra, para que poblara las tierras que en el reino del norte habían quedado desoladas. Entonces, los pocos israelitas que habían quedado ahí se mezclaron con estas personas de estas tierras lejanas que vinieron a conquistarlos, se mezclaron y el linaje de Israel se perdió porque se mezcló. Luego, años más tarde, ahí lo van a poder mirar en la gráfica, alrededor del año 586 antes de Cristo, ¿qué sucedió? El reino del sur también fue atacado. Fue atacado y fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor atacó el reino del sur y se llevó cautivos, se llevó exiliados a los judíos que habían ahí. Allá estuvieron ellos exiliados, estuvieron lejos de su tierra durante 70 años, que es en la gráfica donde dice exilio, Babilonia 70 años, es el fragmento en rojo. Ese es el tiempo que ellos tuvieron, el reino de Judá estuvo exiliados en Babilonia. Y estuvieron allá hasta que Ciro, rey de Persia, conquistó a Babilonia. Entonces, ¿qué hizo Ciro? Él dejó que los judíos regresaran a sus tierras, que regresaran a Jerusalén, y ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió después de esto? Bueno, aún a pesar de que los judíos habían regresado a su tierra por mandato de Ciro, rey de Persia, ellos aún seguían siendo gobernados por los persas. Ahora se habían convertido en una provincia del imperio persa, y así estuvieron hasta que llegaron otros y atacaron a los persas. ¿Quiénes fueron? Los griegos. El imperio griego, por mano de Alejandro Magno, conquistó a los persas, y ahora los judíos se convirtieron en una provincia del imperio griego. Y así estuvieron por otros años hasta que llegaron los romanos. Y los romanos también conquistaron a los griegos, y ahora Israel estaba gobernado por los romanos. En el tiempo en que nuestro Señor Jesús nació, como podemos mirar ahí en la gráfica, el pueblo de Israel o el pueblo judío estaba siendo gobernado por Roma. Más o menos en el año 1 después de Cristo, estaba siendo gobernado por los romanos. Jesús vivió bajo el gobierno de los romanos, por eso los evangelios hablan de los soldados romanos, aparecen ahí. Entonces el pueblo estaba siendo gobernado por los romanos en esa época, hasta que en el año 70 después de Cristo, que es aproximadamente donde empieza el fragmento en rojo, al inicio del rojo. Ese es el año 70 después de Cristo, cuando sucedió que los romanos destruyeron la ciudad, destruyeron el templo de Jerusalén y esparcieron a todos los judíos a diferentes partes del mundo. Los mandaron exiliados a tierras lejanas. Y hermanos, este es el segundo exilio de Israel. Primero fue el de los 70 años. Luego este segundo exilio es el más largo, duró aproximadamente casi 1900 años. 1900 años, donde el pueblo amado de Dios vivió en tierras lejanas, sin ser aceptados, sufriendo persecuciones, sufriendo amenazas. ¿Y saben cuál fue la mayor amenaza que ellos sufrieron? El holocausto nazi, que ocurrió entre 1941 a 1944, cuando de manos de Adolfo Hitler, él mandó asesinar a casi 6 millones de judíos. Pero, amados hermanos,
La intención de él era exterminarlos, pero no lo logró, porque nuestro Señor estaba con ellos. Y sabe que Moisés también había hablado de esto, de que ni aún en el exilio el pueblo tendría paz. ¿Sabe que también estaba escrito ya en la palabra esto? En Deuteronomio capítulo 28, versículos 65 y 66, vamos a leer cómo dice. Deuteronomio 28, 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. El Señor ya lo había advertido al pueblo lo que pasaría. El Señor siempre nos advierte, siempre está ahí a través de su palabra advirtiéndonos de cuáles son las consecuencias de nuestros pecados, cuáles son las consecuencias de que nosotros nos apartemos de sus caminos. El pueblo de Dios sufrió innumerables persecuciones, sufrió el exilio por haber dejado a Dios, por haberse apartado de Él. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Que Dios ama tanto a su pueblo, a su nación escogida, a la nación santa de Israel, que el Señor nunca los olvidó. Él no permitió que fueran exterminados. Él nunca los olvidó, sino que los recogió de todas partes del mundo. Los recogió, y podemos mirar que también esto el Señor lo había advertido antes. Ahí está escrito en Deuteronomio capítulo 30, versículo 3. Dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nunca olvidó a su pueblo, aunque los dejó en el exilio, aunque dejó que sufrieran, pero el Señor siempre estaba cuidando de ese remanente fiel. Y un día el Señor los devolvió a su tierra, los sacó de ese exilio de 1900 años, de casi 1900 años. ¿Y saben qué ocurrió? ¿Cuándo fue eso? El Señor los recogió de todas partes del mundo. El 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue declarado como un estado, como una nación independiente. Y aún a pesar de la oposición de todos los palestinos que vivían ahí, porque las tierras al estar solas fueron ocupadas por otros imperios a lo largo de esos 1900 años. Y finalmente, en el tiempo que fueron recogidos todos los israelitas a su pueblo nuevamente, estaba siendo ocupado por los palestinos. Y ellos se opusieron grandemente, pues no querían que les quitaran las tierras que ellos creían como suyas. Y los países vecinos, que son musulmanes, también se opusieron. Y tanta fue la oposición, hermanos, que el día siguiente de que Israel se declaró como estado independiente, 5 países le hicieron la guerra a Israel: Egipto, el Líbano, Jordania, Irak y Siria. 5 países grandes le hicieron la guerra a Israel, que apenas tenía un día de haberse constituido como estado, como una nación. Pero de forma milagrosa Israel ganó esa batalla. Fue una lucha larga, duró bastante tiempo, pero Israel de una forma increíble, de una forma milagrosa, la ganó. ¿Y saben por qué? Porque Dios estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Y yo quiero mostrarles la siguiente gráfica. Ahí está. Este es un mapa de Israel. Si ustedes pueden mirar, la primera imagen del mapa dice 1946.
Así estaba Israel. El color verde representa a todos los palestinos que vivían ahí. Así estaba Israel antes de que fuera declarado como un estado independiente. Estaba habitado completamente por palestinos. Los pedacitos blancos que usted puede mirar son los pocos judíos que habían quedado ahí. Después, el siguiente mapa, donde ya puede mirar que el espacio en blanco es más grande y el espacio verde es más pequeño, eso es el mapa como las Naciones Unidas habían repartido la tierra. Las Naciones Unidas lo que hicieron fue darle la mitad a Israel para que fuera un estado independiente y que la otra mitad fuera para los palestinos, los que vivían ahí. Entonces dividir la tierra en dos para ellos. Esa fue la propuesta de la ONU. Pero ¿qué sucedió? Con la guerra de 1948, los judíos ganaron más territorio. Esa es en la imagen número 3, si puede mirar. El color en verde ya se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque con esa guerra los judíos ganaron más territorio y ahora ellos controlaban el 78% del territorio. Fue una gran victoria para ellos porque expulsaron a muchos palestinos de sus tierras. Dice en las noticias de que alrededor de 800,000 palestinos fueron expulsados de estas tierras y hoy mismo se encuentran como refugiados en campos de refugiados en países vecinos como Siria, en donde ellos están en constante conflicto con Israel porque quieren volver a Israel. Sienten de que Israel los ha echado de las tierras que ellos creen como suyas. Y ese es uno de los puntos del conflicto que hay actualmente en Israel. Entonces, después de 1948, después de ganada esa guerra, siguieron hubiendo otras guerras. En 1956 hubo otra también ganada por Israel. En el 1967, esta guerra de 1967 fue muy importante. Se llama la Guerra de los 6 días. ¿Por qué fue importante? Porque aquí Israel ganó parte de la ciudad de Jerusalén, de su capital, que hasta antes del 67 estaba completamente en manos de los palestinos, de los jordanos. Entonces, ¿qué sucede con esta guerra? La ciudad se parte prácticamente en dos. El lado oriental queda en manos de los jordanos siempre y el lado occidental ahora queda en manos de los israelíes, quienes la declaran como su capital. Por eso ahora escuchamos en las noticias, ¿verdad?, de que los judíos están en constante pelea, pero ahora Jerusalén ya, una parte de Jerusalén ya es de los judíos. Gloria a Jesús. Y así siguieron habiendo otras guerras. En el 73 hubo otra guerra, luego en el 81-82 otra guerra. Pero el Señor ha tenido cuidado de su pueblo. El Señor siempre ha estado con ellos. Actualmente, después de todas estas guerras que han habido, toda la parte que en la última imagen, la última foto, todo lo que se mira en blanco es lo que está siendo ahorita habitado por, si puede volver la anterior por favor, está siendo habitado por Israel, porque Israel ahora ha avanzado más y está ocupando, tiene campamentos en las partes que son de Palestina, que supuestamente eran para Palestina. Entonces se está ocupando más. Por eso se mira en el mapa, en el último mapa dice 2000. Así es como se mira ahora. Israel está ocupando más territorio, está tratando de ganar todo el territorio para ellos. Luego vamos a mirar la siguiente gráfica. En esta gráfica, amados hermanos, el día de hoy, Israel, el pueblo amado de Dios, está finalmente en su tierra. Después de casi 1900 años de un exilio largo. La población que está ahora en Israel son casi 8 millones de personas. 8 millones de personas. De estos, el 75% de ellos son judíos. El 20% son árabes. Otros son el 3% que incluye ateos, agnósticos, católicos, otras religiones. Y solamente el 2% se cree que son cristianos, según las estadísticas de la población en Israel. Solamente el 2%. Y nosotros pensáramos, ¿verdad?, que como es la tierra del Señor, es el pueblo de Dios, pensáramos de que más de ellos son cristianos y creen en Jesús.
porque hay muchos judíos ahora, pero la verdad es que no, porque los judíos siguen creyendo que Jesús no es el Mesías. Los que viven ahí ahora siguen creyendo de que Jesús no es el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando al Mesías verdadero que ellos creen. Entonces, por eso solamente el 2% de ellos son cristianos. Amados hermanos, antes de que los judíos llegaran a Israel, esa tierra estaba desértica, estaba desolada, estaba llena de pantanos. Pero cuando los judíos llegaron en 1948, la tierra revivió. Y en la siguiente podemos mirar unas imágenes, porque esa tierra revivió. Los judíos al regresar transformaron los pantanos, el desierto, lo transformaron en un paraíso. Así es como se miran algunos lugares el día de hoy. ¿Sabe de qué? En Isaías 27:6 dice de que esto sucedería también. Dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Actualmente en Israel hay grandes cosechas con las mejores tecnologías. Hay grandes cultivos que se dan ahí. Y Israel exporta de sus alimentos a más de 90 países. Además, Israel actualmente está entre los 10 países más innovadores o más creadores del mundo. Porque en Israel, hermanos, hay gente con mentes brillantes. Hay gente con gran inteligencia y sabiduría dada por Dios, que está llevando a cabo avances, inventos, descubrimientos en cuanto a tecnología, en cuanto a la medicina. Están descubriendo cómo poder ayudar en la cura contra el cáncer y contra otras enfermedades graves como el Alzheimer. Están construyendo plantas desalinizadoras para quitarle la sal al agua del mar y convertirla en agua potable. Hay mucha innovación, hay mucha tecnología, mucho descubrimiento ahora en Israel. Y todo eso, hermanos, ellos lo están compartiendo con los demás países del mundo. Ellos están ayudando especialmente a los países pobres del África. Están ayudando mucho actualmente. Pero ¿sabe qué? El conflicto árabe-israelí en Medio Oriente está más activo que nunca ahora. Y la población de Israel está en constantes ataques por parte de los palestinos. Ellos pelean, los palestinos siguen peleando por la tierra porque la consideran como suya, consideran que Israel es un usurpador que ha llegado a quitarles las tierras de ellos. Pero sabemos a través de la Biblia que esta tierra le pertenece a los judíos. Nosotros sabemos porque fue Dios quien envió a Abraham y le dijo que a él le iba a dar toda esa tierra. Y para lograr tener esa tierra, ¿cómo les ha costado a los judíos, amados hermanos, hasta el día de hoy? Les ha costado años y años de muchas batallas, peleas, de exilios, de persecuciones. Les ha costado para poder estar así como están ahora en su tierra nuevamente. Entonces los palestinos pelean por la tierra, pelean por Jerusalén, porque ellos la quieren a Jerusalén completa para que sea la capital de ellos cuando los palestinos se declaren como un estado independiente también. Ellos pelean porque quieren que los refugiados que están en los países vecinos regresen hacia Israel y la tomen para ellos. Pelean por los recursos, pelean por el agua, pelean por muchas cosas. El conflicto en Israel está activo, amados hermanos, y la gente vive en constante peligro de los ataques, más que todo de los grupos terroristas que hay en estos países, porque se han levantado, por ejemplo, en el sur de Israel, no sé si en las noticias han oído de Gaza. Gaza era el antiguo territorio de los filisteos. En Gaza hay un grupo terrorista llamado Hamas. No sé si lo han escuchado en las noticias también. Y ellos, ese es un grupo terrorista que está atacando con misiles a Israel. En el norte hay otro grupo terrorista en el Líbano llamado Hezbollah. Entonces ellos también están en constantes ataques, viendo la forma de que Israel desaparezca, de sacarlo de esas tierras. Y además de esto, amados hermanos, los cristianos que viven ahora en Israel, ese pequeño porcentaje, están sufriendo persecución
por parte de los judíos, porque los judíos no creen en Jesús como el Salvador, y en Israel es prohibido predicar de Jesús, así evangelizar a un judío, eso es prohibido actualmente en Israel. Entonces los cristianos que están allá buscan la forma de cómo hacer para que los judíos conozcan de Jesús, para que lo acepten como el Señor y Salvador. Entonces los cristianos actualmente, a pesar de que Israel ahora es un país demócrata, hay libertad de expresión y hay libertad de religión, pero a pesar de todo eso, los cristianos que viven allá están sufriendo persecución porque están siendo amenazados por predicar de Jesús, e incluso algunas veces han llegado a destruirles sus locales, los lugares donde ellos predican de Jesús. Amados hermanos, nosotros ahora como cristianos nacidos de nuevo, que hemos sido añadidos al pueblo de Dios, cuando nosotros no éramos parte de la promesa del Señor que hizo Abraham, porque no somos judíos, no somos parte del pueblo de Dios, pero hemos sido añadidos por fe, porque hemos creído en el Señor. Ahora nosotros como hijos de Dios, ellos son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Tenemos la responsabilidad de orar por Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Jerusalén, porque Israel es la tierra amada de nuestro Señor. Es la tierra que Él eligió para que de ahí viniera el Salvador, para que de ahí viniera aquel que iba a entregar su vida en la cruz para salvar a toda la humanidad, no solamente a los judíos, no solamente a los que venían del linaje de Abraham, sino a toda la humanidad. Por eso nosotros debemos orar por Israel. Además, debemos orar por Israel, porque ese es el lugar donde Jesús vendrá por segunda vez. La palabra de Dios dice de que Él va a poner sus pies en el monte de Israel. Él pondrá sus pies en la tierra de Israel. Debemos orar por esa tierra. Debemos orar, amados hermanos, porque también hay bendición para cada uno de nosotros cuando lo hacemos. Yo quiero terminar en esta tarde leyendo el Salmo 122. Salmo 122. Vamos a leer del 6 al 9. Dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos decir ahora como hijos de Dios, porque ellos son nuestros hermanos. Y el día cuando todos venzamos y cuando el Señor venga y nos lleve con Él, ahí estaremos todos juntos. Y podremos decirle: yo oré por ti. Bueno, yo pienso que no sé si se podrá decir eso, pero podremos decirle: yo oré por ti. Por eso nosotros debemos como hermanos sentir el dolor de nuestros hermanos allá en Israel. Después de tantos sufrimientos que han pasado, tantas cosas difíciles que les han sucedido a causa también de que ellos se apartaron del Señor, de que ellos desobedecieron a las leyes de Dios. El Señor se los advirtió de muchas maneras. Los profetas iban y les decían, pero ellos a muchos profetas los asesinaron incluso. A muchos profetas no les hicieron caso, pero el Señor se los advirtió. Ahora en esta tarde yo quiero que oremos todos juntos por Israel. Este es un servicio misionero y en este mes de agosto está dedicado al país de Jerusalén, al país de Israel, a la nación escogida de nuestro Señor. Vamos a orar por Jerusalén. Creo que todos somos de casa. No sé si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien que ha venido ahora por primera vez a esta iglesia? ¿No? ¿Todos somos de casa? Ok, entonces vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a elevar un clamor en esta tarde por Israel, por el pueblo amado de nuestro Señor. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor.
Gracias porque nos has hablado en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por este viaje que hemos hecho, Señor, a través de la historia de Israel, tu pueblo amado, Padre, tu pueblo escogido, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, quede en sus corazones, quede en sus mentes, Padre, que ellos hayan podido conocer un poco más de la historia de tu pueblo, Señor. En esta tarde, Señor, nos unimos todos juntos para orar por Israel. Vamos a orar en este momento por los líderes de tu pueblo, Señor, porque ahora que está constituido como un estado independiente, como un estado soberano, Señor, ya no está bajo el gobierno de ninguna otra nación, sino que ahora es libre, Padre. Gracias a tu misericordia, a que tú los recogiste de todas partes del mundo y los trajiste a su tierra nuevamente, Señor. Ahora te ponemos en tus manos a sus líderes, Padre, al presidente, al primer ministro, Señor, al parlamento, Señor, a cada uno de los líderes, Padre, para que seas tú llenándolos de sabiduría, Señor, para que puedan tomar las mejores decisiones, para que el conflicto que hay, Señor, con los pueblos palestinos pueda menguar, Padre, para que no sigan muriendo miles, Padre, miles y miles, Señor, de judíos que han regresado a su tierra, Señor. Bendice a Israel, Padre. Te pedimos también, Señor, por la solución de ese conflicto que ha durado años, Padre, 71 años desde que Israel fue declarado como Estado independiente en 1948, Señor. Ese conflicto que está ahí, Padre, porque los palestinos quieren esas tierras, las reclaman como suyos, pero a través de tu palabra nosotros entendemos de que esa tierra es de tu pueblo, esa tierra tú se la diste a ellos, Señor. Sé tú resolviendo, Padre, ese conflicto, Señor. Ayúdalos, Padre, especialmente a esos grupos terroristas, Señor, que se han levantado en Medio Oriente contra tu pueblo amado, Padre. Conviértelos, Señor, conviértelos de esa mente que ellos tienen, de esos malos caminos en los que se encuentran, para que puedan ellos, Señor, recibir a Israel, que lo puedan aceptar entre ellos, porque esa es tierra, Padre, que les pertenece a ellos, Señor. También en este momento oramos, Padre, por todos los judíos que viven ahí en Israel, por todos aquellos que a pesar de que son de la nación santa, la nación escogida, no han reconocido a tu Hijo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. No los reconocen como el Mesías, no los reconocen como el Salvador, no los reconocen como tu Hijo, Señor amado. Sé tú, Padre, cambiando esos corazones, permitiendo que ellos puedan recibir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador, así como nosotros que no somos parte de ese pueblo lo hemos recibido por fe, Señor, que ellos puedan creerlo, Padre. Oh, bendito sea tu santo nombre, Señor. También oramos, Padre, por el avance del Evangelio, Señor, no solamente entre los judíos, sino también entre los palestinos, entre todos los árabes, musulmanes, Señor, para que seas tú transformando esos corazones, que seas tú manifestándote, Señor amado, a todas las personas del Medio Oriente, Señor, a todos esos pueblos que no han conocido tu palabra, que tu Evangelio, que tu palabra siga avanzando, que las puertas sean abiertas, Señor, que la ceguera espiritual sea quitada de cada uno de ellos, Padre, y que te puedan conocer, Señor. En este momento, Padre, también oramos, Señor amado, por todos los hermanos cristianos que sufren persecución. Por nuestros hermanos, Señor, que a pesar de que son pocos, pero ellos están parados en la brecha, Señor. Ellos están allá, Señor, predicando tu palabra, aún a pesar de que están sufriendo opresión o persecución por parte de los judíos ortodoxos y los ultraortodoxos, Señor. Ayúdalos, Padre, dales fuerza, dales ánimo, Señor, para que ellos continúen avanzando, Padre mío. Sígueles abriendo puertas, Señor, y te pedimos de manera especial en esta tarde por nuestros misioneros de nuestra iglesia de Dios Pentecostal MI allá en Israel, Señor, por el misionero Jorge Molina, por su esposa, por sus hijos. Sé tú cubriéndolos con tu sangre preciosa, Señor amado, para que ellos puedan continuar haciendo la obra para la cual tú los has enviado a aquel lugar. Abre puertas, Señor, a nuestra iglesia para que pueda seguirse predicando, Señor. Provee recursos, Padre, porque los recursos son necesarios, Señor, que las ofrendas puedan llegar hasta aquel lugar, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia local a poder seguir ofrendando, Señor. Mira la promesa de misiones que tenemos, Padre. Te la presentamos, Señor, como familias
para que seas tú proveyéndonos, Señor, cada día, y que nosotros tengamos la responsabilidad de cumplir con aquello que hemos prometido, Padre. Ayúdanos a no olvidarnos de esa promesa, porque nuestros hermanos en aquel lugar lo están necesitando. Ellos están dependiendo de nuestra ayuda, Señor, pero sobre todas las cosas están dependiendo de ti, Señor. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde, Padre, por los que se han hecho presentes, Señor. Bendícelos, bendícelos, Padre, en esta semana, Señor. Todo lo que se haga, Padre, que sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por este servicio misionero, Señor. Ayúdanos a que durante todo el mes podamos seguir orando por Israel, Señor, por la nación santa, por tu pueblo escogido, Padre, y que podamos, Señor, orar por todos los países donde tu palabra no ha llegado, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias porque has sido bueno hasta este